Esta, yo soy médica residente de anestesia de la provincia de Río Negro y estoy realizando la rotación de anestesia regional en la clínica de fracturas acá en Mar del Plata. La clase de hoy va a ser, una de las clases es de bloqueo del plano erector espinal o ESP, conocido por sus siglas en inglés. Los objetivos que me planteé para realizar esta clase son, en primer lugar, repasar el fundamento anatómico del bloqueo, describir la técnica ecoguiada y determinar las indicaciones que tendría este tipo de bloqueos. Bueno, el bloqueo director de la espina es un bloqueo de tipo interfacial relativamente nuevo, descrito en 2016 por Forero, que para poder entenderlo tenemos que realizar cierto repaso anatómico de las estructuras involucradas. Acá tenemos la fascia toracolumbar, que va a estar compuesta por capas de fascia y de tejido aponeurótico que separa los músculos paraespinales de los músculos de la pared abdominal posterior. Esta fascia se va a extender desde cefálico, por todo lo que es la columna tóraco-cervical, hasta caudal, hasta la zona sacroiliaca. El músculo más importante que tenemos para realizar este bloqueo es el músculo erector de la espina. Y si tenemos un corte axial, vamos a observar de superficial a profundo los distintos planos musculares que tendríamos que identificar. En primer lugar, el músculo trapecio, luego tenemos el romboides mayor y luego el erector de la espina, que a su vez este músculo está compuesto, es un grupo muscular compuesto por el ilio costal, el longísimo y el músculo espinal o multífidos. ¿Qué relación tienen estas estructuras con las estructuras nerviosas? Vamos a observar que acá tenemos el ganglio de la raíz dorsal, que va a tener su rama dorsal y su rama ventral. La rama dorsal va a ascender por la fascia toracolumbar y la rama ventral va a continuar por la superficie caudal interna de la costilla como nervio intercostal, que va a ir emitiendo sus ramas colaterales tanto a nivel lateral o a nivel anterior. Y acá podemos observar la relación que tendría este nervio intercostal con las estructuras vasculares y la costilla. Bien. ¿Cómo sería el mecanismo de acción de este bloqueo? Dijimos que es un bloqueo de plano facial del músculo erector espinal. Por lo tanto, al ser un bloqueo facial, es dependiente de volumen. El objetivo es administrar el anestésico local entre la apófisis transversa, que la vamos acá de la vértebra, que la vamos a utilizar a esta apófisis transversa como un reparo óseo. Y también vamos a disponer del músculo erector de la espina. Entonces, el anestésico local se va a colocar en este nivel. Y a su vez se va a dispersar en 4 direcciones. A nivel anterior, que tenemos esta flechita, a nivel anterior se va a dispersar hacia el espacio paravertebral y también puede seguir también su dispersión a través del agujero intervertebral hacia el espacio epidural. Entonces tendría un efecto símil bloqueo paravertebral. Después también tenemos a nivel cefalocaudal, que esto nos va a determinar la extensión y las metámeras que se van a cubrir. Por lo tanto, dependiendo del volumen que se utiliza en este bloqueo, va a ser la extensión que vamos a tener hacia cefalocaudal. Luego tenemos la extensión, la dispersión hacia posterior, que a este nivel tenemos hacia el músculo erector de la espina, y a nivel lateral se tiende a limitar la extensión hasta el borde lateral de la fascia. Entonces, ¿cómo sería la técnica para realizar este bloqueo? Eh, a ver, no sé si, dígame si se ve el videíto. Bien. Perfecto. Bueno, en primer lugar tenemos que localizar el transductor, o sea, vamos a utilizar un transductor de tipo lineal de alta frecuencia en el eje paramediano sagital, aproximadamente a 3 centímetros de la línea media, y tenemos que localizar nuestra apófisis transversa. Se recomienda comenzar el escaneo de lateral hacia medial.
A nivel lateral vamos a observar las costillas, que son estas, que tienen una convexidad marcada, son bien redondas, que están acá delimitadas, y a medida que nos acercamos hacia el eje, hacia medial, vamos a comenzar a observar las apófisis transversas, que son mucho más amplias y aplanadas, tienen una forma mucho más rectangular, que se observan, bueno, estas serían las redondas de las costillas, y a medida que nos acercamos a línea media vemos esta estructura que es los procesos transversos que son mucho más aplanados. Y a este nivel también observamos el plano muscular que habíamos mencionado anteriormente, de superficial a profundo, el trapecio, romboides y el erector de la espina. Entonces, el objetivo para realizar el bloqueo es ingresar en plano, observando la aguja y teniendo como reparo esta apófisis transversa y depositar el anestésico local a este nivel entre el músculo erector de la espina y la apófisis transversa. Sí. Algunas consideraciones a tener en cuenta a la hora de hacer el bloqueo. Como dijimos, es un bloqueo interfacial que va a depender de volumen. El volumen recomendado es entre 20 a 30 mililitros. Cuando se realiza este bloqueo a nivel de T5, se demostró que tiene una extensión desde T2 a T9, es decir, que cubriría aproximadamente de 8 a 11 dermatomas. La extensión, dijimos, va a depender de este volumen y se necesitan aproximadamente 2 mililitros de anestésico local por dermatoma. Y algo que por ahí nos podemos cuestionar es si este bloqueo tiene o no efecto a nivel lumbar, si lo podríamos realizar a nivel lumbar, ya que generalmente se lo hace a nivel torácico. Bueno, a nivel lumbar tenemos que tener en cuenta algunos aspectos. El músculo erector de la espina, a nivel lumbar, son muchos más grandes y gruesos. Y además tienen inserciones tendinosas en la apófisis transversa y es un plano mucho más difícil de hidrodisecar. Además tenemos también el músculo psoas, que está adherido a los cuerpos vertebrales y a la superficie anterior de la apófisis transversa, y también no tenemos un espacio paravertebral similar al que hay a nivel torácico. Entonces, como uno de los mecanismos de acción principal de este bloqueo es la difusión hacia anterior, como veíamos en la imagen anterior, al no tener este espacio paravertebral tan similar al de a nivel torácico, no tendría como el mismo efecto. Después, ¿cuáles serían las indicaciones para este tipo de bloqueo? Bueno, tenemos a nivel torácico, se podría utilizar para videotoracoscopía, para toracotomía, para lobectomía, para trasplantes pulmonares o para ante una situación de catéter epidural fallido. Podría ser a nivel de inyección única o por la colocación de un catéter a nivel del plano que habíamos observado entre la apófisis transversa y el músculo erector de la espina. Sin embargo, sabemos que para cirugía torácica el gol estándar sigue siendo el catéter epidural. Y muchas veces en ciertas cirugías que son un poco más cruentas, como la toracotomía o por ahí los trasplantes, se prefiere realizar el bloqueo paravertebral que tendría una analgesia superior. Por lo tanto, sí está demostrado y se utiliza mucho el bloqueo ISP para videotoracoscopía. Después, en cirugía cardíaca, también se recomienda, más que nada para la esternotomía. Para cirugía de columna, también se utiliza, pero no hay evidencia suficiente como para recomendar este bloqueo. Hacen falta más estudios para poder recomendarlo. Después, en cirugía de mama, también se utiliza, sobre todo para las cirugías de tipo oncológica, ya que ha demostrado que brinda una analgesia que nos ayuda como efecto ahorrador de opioides, que en este grupo de pacientes sería muy beneficioso. Además, comparado con el bloqueo paravertebral en cirugía de mama,
El bloqueo ISP es mucho más fácil de realizar, es mucho más seguro y tendría un efecto analgésico similar los dos tipos de bloqueo. Por lo tanto, a nivel costo-beneficio y a nivel de seguridad, se prefiere realizar el ISP. ¿Qué pasa en la cirugía abdominal? A la altura de T7 aproximadamente, se permite una difusión de la mezcla anestésica hacia los nervios torácicos abdominales inferiores y hay una penetración del anestésico local a nivel paravertebral que dijimos que actuaba sobre los ramos ventrales, los ramos dorsales y también podría actuar sobre los ramos comunicantes de las fibras nerviosas simpáticas, que esto podría proporcionar el bloqueo sensitivo somático y también bloqueo visceral en la cirugía abdominal. Por lo tanto, tendría efecto de analgesia visceral. Que eso es algo que está constantemente cuestionado, si el bloqueo ISP brinda o no analgesia visceral. Y hay varios estudios que se han realizado, entre ellos tenemos este estudio que es un ensayo clínico controlado aleatorizado, simple ciego, donde se preguntó si el bloqueo del plano erector de la columna tiene efecto analgésico visceral. Ellos lo que hicieron fue, para cirugía colecistectomía por vía laparoscópica, dividieron dos grupos en el cual todos recibían bloqueo de la vaina de los rectos bilateral para conferir analgesia somática, y el grupo de intervención, a su vez, se le realizó bloqueo ISP bilateral para evaluar si tenía o no efecto de analgesia visceral. Esto se realizó a nivel de T7. Ellos lo que demostraron fue que el grupo ISP demostró disminuir el requerimiento de intraoperatorio de remifentanilo, disminuir el consumo de fentanilo en las 24 horas del posoperatorio y también demostró menor intensidad de dolor a las 6 horas del posoperatorio. Todo esto, es decir, sobre todo la disminución significativa del consumo de opioides en el grupo ISP, demuestra que podría tener un posible efecto analgésico visceral. Y esto está explicado con lo que mencionamos anteriormente, por un efecto en los ramos comunicantes de la cadena simpática. Así que bueno, es un bloqueo relativamente fácil de realizar, muy seguro porque tenemos un reparo óseo que nos confiere seguridad a la hora de realizarlo, tiene una curva de aprendizaje relativamente corta y tendría efecto tanto para analgesia somática como visceral. No sé si alguien tiene alguna consulta o algún aporte.